Ahora Este, sí. ahora se escucha, bueno. Em, ¿Qué les iba a decir? Estoy con un poquito de problema hoy con la computadora porque tuve que llevar la otra a arreglar y de la facultad me prestaron esta y estoy más perdida que no me anda el Office y no sé qué y no sé cuánto, así que, eh, bueno, ténganme paciencia en la clase de hoy. Bueno, somos unos cuantos, así que me parece que estamos en condiciones de, creo que si los estados no fueron, bueno, están haciendo algunas consultas a través del chat, evidentemente, pero primero quiero empezar a comentarles algunas cosas. Eh, la clase de hoy bien podría ser o nos tocaría desarrollar la unidad 5 que corresponde a un nuevo tema que sería inflación, ¿sí? Eh, Algunos están poniendo en el chat que me escuchan bajo, ¿es así? ¿Me están escuchando mal? No, profe, se te escucha bien. Ah, ok. Este, Decía que la clase que nos tocaría, la unidad que nos tocaría desarrollar hoy corresponde a la unidad 5 de inflación. Sin embargo, quiero decirles ¿eh? Apaguen el micrófono. ¿Quién? Chicos, hay demasiado lío ya con que no me ande bien la compu. Les decía que, sin embargo, me parece que teniendo en cuenta que vamos a tomar el parcial el día 17 de abril, que hoy es 6, que quedan más o menos 10 días para el parcial, que supongo, por lo que me han dicho hasta ahora, supongo que va a entrar en teoría hasta la unidad 5 o unidad 6, o sea que estamos bien, que tenemos tiempo para desarrollarlo, y que en general en los parciales es más fuerte el contenido de la práctica que el contenido teórico, me parece que es un momento para detener un poquito la pelota con las clases teóricas y pensar un poco cuáles son las dudas, cuáles son las consultas, practicar un poco más, sobre todo, digo, teniendo en cuenta que el parcial es el día 17. Sí, es teórico práctico, por supuesto, el contenido de la materia es teórico práctico, pero muchas veces el contenido del parcial representa más, digamos, predominancia en la parte práctica que en la parte teórica. Además de la clase de hoy, nos queda la clase siguiente, que la podemos usar de repaso, la clase que sigue, ¿qué día es? A ver, el 13 de abril podemos dar una clase de repaso. Pero hoy, no obstante eso, antes de empezar con el tema específico que es inflación, yo les diría que me gustaría escuchar qué dudas o qué consultas tienen. Hay gente que escribió en el chat, puedo leerlas desde el chat, pero si quieren abrir el micrófono levantando la mano de a uno y hacer las preguntas que les parezcan convenientes, y después, si quieren, resolvemos esas preguntitas, ese test que yo les incluí, que eran 4 preguntas, y las resolvemos, ¿sí? ¿Alguien escribió algo en el chat en cuanto a consulta? ¿Me la pueden hacer, por favor? Sí, la grabo. Grabo la clase a pesar de que espero que la grabe. Profe, si quiere la grabo yo. Ah, sí, tenés razón, Ignacio. Te tengo que hacer, Sí, espera.
Ahí está. ¿Podés grabar aunque yo esté grabando o yo detengo? Espera. Ahí Ahí está. detuve. Ahí grabó. ¿Grabás vos? Bárbaro. Sí. Bueno, les preguntaba si tenían alguna pregunta. Bueno, voy a tener que leer el chat, nadie me la formula, me la hacen difícil y no entiendo esta compu yo. A ver, hasta ahí venían saludando. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Una Yo tengo una compañera, duda. ¿Eh? una compañera había preguntado, por Sí. ejemplo, cierra el ejercicio, ¿no? Y en el próximo ejercicio, Espera un poquito. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿lo puede cerrar? Si algunas caras resultan conocidas o no. Y bueno, ¿Quién está vamos a insistir hablando? hasta que nos coloquen cámaras de monitoreo de seguridad. Muchas gracias, Enrique. Bueno, las filmaciones están, los hechos Es son el mismo tele de Es un Analía, Gabriel. noticiero, perdón. che, qué bárbaro. No, pero estoy con los auriculares, perdón, no pensé que se escuchaba. Ahora Pero sí. ¿cómo haces escuchando por los auriculares el noticiero y Porque por... yo estoy, no, porque yo estoy con los auriculares, entonces no escucho la tele. Ah, ok, listo, ya la pagaste. Sí, sí. Bien, No, ¿cuál es la pregunta? una compañera preguntó si, por Sí, ejemplo, cierra el ejercicio, ¿no? sí. En diciembre. Y ahora estoy en Ujú, enero y me hacen una devolución de una mercadería que sí, vendí en el ejercicio anterior. sí. ¿Cómo registraba esa devolución? Claro, las devoluciones se deberían registrar en el mismo periodo en que se registra la venta. Ahora, teniendo en cuenta que la venta ya se hizo, ¿sí? Y luego me devuelven, no tengo alternativa que registrarla en el nuevo ejercicio. No voy a utilizar área en ese caso, ¿sí? Ajá. Entonces voy a tener que poner la devolución en el próximo ejercicio. Por eso sí es un ente o una organización donde el volumen de devoluciones es importante, siempre es conveniente utilizar previsiones para las devoluciones. Entonces no tenemos este problema, ¿no es cierto? Si hacemos una previsión para devoluciones, vamos usando la previsión y no tenemos problema. Si no creamos previsión, bueno, y justo sucede una situación como la que están planteando, me va a quedar la devolución en el ejercicio siguiente, no hay forma. Claro, porque yo le quise responder, o sea, le estaba respondiendo, si es que los estados contables no fueron todavía publicados, que se podía Ah, registrar. bueno, bueno, si estamos en el lapso de hechos posteriores al cierre, si Claro, estamos en ese lapso, por supuesto que puedo hacer el registro de la devolución porque todavía no emití los estados claro, eso es contables. lo que yo le estaba respondiendo, Ah, con eso eso está todavía no bien, estaba, no eso estaba está bien. todavía, le estaba respondiendo que si todavía no se habían publicado los estados, que los podía registrar en el ejercicio que le dio origen a la venta. Eso está bien lo que decís, es correcto. Si ya pasó el lapso de hechos posteriores, no tenemos posibilidad, ¿no es cierto? Y será algo que es del nuevo ejercicio, ¿no? Y entonces hago un registro en el nuevo ejercicio y si corresponde afectar resultados de ejercicios anteriores, no me queda otra alternativa que utilizar área, ¿sí? Sí, esa era una consulta que habían puesto ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, un nuevo mensaje, a ver qué dice el nuevo mensaje. No, gracias. Bueno, escuchen, ¿cómo les fue con el test? Yo tengo una, profe, con respecto al test, que no A estoy ver, seguro si la hice bien. En a el punto ver. 2, en el punto 2 que había que elegir, era un multiple choice, decía, sabiendo que la empresa cerró su ejercicio económico el 31 del 12 de 2019 y Ujú, estados contables en marzo del 20. Con fecha 20 de abril se toma conocimiento de un error ocurrido al efectuar el inventario al 31 del 12 del 19 y no se sí, consideraron las mercaderías entregadas por un valor de sí, 50.000.
Eso ajusto con un área, ¿no? Porque los estados contables ya se emitieron. Ya se cerraron los estados contables, se cerraron en marzo, se cerraron y se emitieron, mejor dicho. Cerraron en diciembre y se emitieron en marzo. No me queda otra alternativa que ahora que estoy en abril, hacer un área. utilizar área para ajustar, ¿no es cierto? Y si fuera de adentro, se hace un ajuste al resultado de 2019. Si, por ejemplo, fuera en febrero, que lo conozco. Sí, sí, yo lo conozco en febrero, es un hecho confirmatorio de una situación que corresponde al ejercicio que cierra, hago el ajuste a fecha 31 de diciembre. ¿Y qué cuentas se utilizan, profe, en ese ajuste? O sea, la cuenta, por ejemplo, mercaderías y una ¿Cómo cuenta de era el ajuste, resultados. perdón? ¿Cómo era lo que había pasado? Que no se consideraron mercaderías que se entregaron en consignación. Bueno, entonces yo tengo que sacar mercaderías y poner mercaderías entregadas en consignación contra mercaderías. Ah, son dos cuentas de activo. Claro, son dos cuentas de activo, pero si Bien. yo la dejo dentro de mercaderías, supongo que esas mercaderías las tengo que tener en mi organización, pero esas Exacto. mercaderías no las tengo dentro de mi organización porque las mandé o las entregué en consignación. Perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Bueno, y la pregunta uno del test, ¿cómo la respondieron? Vamos, chicos, hagamos una clase más interactiva. Si no es un plomo, lo único que veo yo son pantallitas negras con las fotos. Puse la A, profe, yo. A ver, ¿podés leerlo? ¿Podés leer la primera pregunta y las opciones? Yo la leo. Dale. 1. La imputación de un costo que se identifica con un ingreso se efectúa. A. En el mismo periodo en que se apropia el ingreso. B. El costo permanece en el activo. C. A medida que transcurre el tiempo. Bien. ¿Cuál les parece que es la opción correcta? La A. La A. La A. Bien. Si fuese la B, ¿cómo decía la B? La alternativa B. Decía, el costo permanece en el activo. ¿Cuándo permanece en el activo el costo? Cuando se relaciona con qué tipo de ingresos. Un ingreso futuro. Con un ingreso que se va a realizar en el futuro. Correcto. Mercadería. Entonces, Como una mercadería. Paren, levanten la mano. ¿Cómo? Como la mercadería. Es un costo, pero cuando se vende, ya pasa Perfecto. Sí, pasa a ser resultado. Claro. Bien. Entonces, para repasar un poquitito el tema de la apropiación a través de esta pregunta. Yo tengo un costo, ¿no es cierto? Nos habla de la apropiación de costos, esta pregunta. Tengo un costo. ¿Cómo se generó ese costo? Porque vamos a suponer, yo me dedico a vender botellas de agua mineral. Compro botellas de agua mineral y luego las vendo. Cuando compro las mercaderías, incurro en un costo, el costo de adquisición. ¿Y dónde va a estar ese costo? En el activo dentro de la cuenta mercaderías. Al momento en que vendo las mercaderías, cuando entrego las botellas, registro el resultado positivo por la venta y registro el resultado negativo, costo de las mercaderías vendidas, de las mercaderías que estoy vendiendo. Entonces, este costo deja de estar en el activo y se transforma en resultado negativo, costo de mercaderías vendidas. Ahora, mientras el ingreso no se realice, o sea, mientras yo no venda, ¿dónde está el costo para esos ingresos que se van a realizar en el futuro? Están dentro del activo. ¿Está claro eso? Entonces, el costo relacionado con un ingreso se apropia en el mismo momento o se imputa en el mismo momento que el ingreso. El costo que se relaciona con un ingreso a producirse en periodos futuros está o permanece en el activo.
¿Y los gastos? ¿Cómo se imputan a los ejercicios los gastos? Con Diga el que paso presenté. del tiempo. Bien, como no se vinculan en forma directa con un ingreso, no es, si bien están relacionados con los ingresos, no tienen una vinculación directa, los vinculo a periodos de tiempo. Entonces, cuando transcurre el periodo de tiempo que ese gasto contempla, por ejemplo, el gasto de luz de marzo, cuando transcurre el mes de marzo, imputo el gasto de luz correspondiente al mes de marzo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién me la lee? Era la que vimos hoy del área, profe. Ah, ¿esa quedó clara también? ¿La resolución de la segunda pregunta quedó clara? ¿La podremos Sí, repetir, profe? Sí. ¿Quién me la lee? Yo la leo si quiere. Dale. Sabiendo que la empresa cerró su ejercicio económico el 31 del 12 del 19 y emitió sus estados contables el 31 del 3 del 20, indique la opción correcta. Con fecha 20 del 4 del 20, se toma conocimiento de un error ocurrido al efectuar el inventario al 31 del 12 del 19. No se consideraron las mercaderías entregadas en consignación por un valor de 50.000. A. No se registra ni se informa. B. Se informa mediante nota a los estados contables. C. Se realiza ajuste contra el resultado del ejercicio 2019. D. Se realiza ajuste contra el resultado del ejercicio 2020. E. Se realiza ajuste contraria. Bien. Entonces, esta pregunta, esto es lo que ustedes tienen que hacer el día del parcial, tienen que razonar el enunciado de la pregunta, porque siempre tienen su vuelta, ¿sí? Esta pregunta está referida al tema hechos posteriores al cierre. Me dicen que el cierre es el 31 de diciembre y que la emisión de los estados contables es el 31 del 3. Quiere decir que esos 3 meses, desde diciembre hasta marzo, es el lapso de hechos posteriores, donde yo estoy a tiempo de hacer correcciones o de informar mediante nota, de acuerdo a si es un hecho nuevo o un hecho confirmatorio. Acá lo que pasa es que traspasando ese lapso de hechos posteriores, o sea, en abril, me entero de una situación que debería haber previsto en el ejercicio anterior, o sea, es un hecho del ejercicio que pasó, no es un hecho del ejercicio 2020. Con lo cual, no puedo hacer un registro en el ejercicio 2020 porque no corresponde al ejercicio 2020. Y no puedo hacer un ajuste al ejercicio 2019 porque ya se emitieron esos estados contables. Estoy parada ya en el 2020 viendo que omití hacer un registro en el ejercicio 2019. ¿Lo puedo corregir al ejercicio 2019? No. Entonces, la única opción que tengo es utilizar área para ajustar el resultado de ejercicios anteriores. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. La tercera pregunta del test. Es un verdadero o falso, profe. Dice, A ver cuál era. en un modelo de valores de costo pueden existir resultados por tenencia. Yo ¿Qué dirías? puse que verdadero, pero solamente negativos, por el criterio de prudencia. Perfecto. Pueden existir resultados por tenencia si evalúa valores de costo solo negativos como consecuencia del límite que está dado por costo mercado el menor. Si mercado es menor que el valor de costo que yo tengo en el activo, tengo que llevar lo que tengo en el activo a valores de mercado, los tengo que disminuir y por lo tanto me aparece un R por T negativo como consecuencia de la aplicación de ese límite
que se llama prudencia muchas veces porque es costo mercado el menor, pero es el valor límite si hablamos de un criterio de evaluación costo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. La última. Léela, por favor. ¿Quién la puede leer? Yo Yo la leo. leo. Bueno, Dale. léela. Dale. ¿La leo yo? Bueno, el monto del patrimonio neto depende del criterio de capital adoptado. ¿Qué dicen? Falso. A ver, el que dijo falso con tanta... ¿Por qué es falso? Porque el monto es igual, cambia la distribución. Bien, la distribución entre capital y resultados, ¿no es cierto? Esa distribución cambia. El monto del patrimonio neto es el mismo, porque el monto del patrimonio neto surge de una diferencia que es activo menos pasivo. El activo es el mismo, el pasivo es el mismo, por lo tanto la resta activo menos pasivo es igual al patrimonio neto, que es el mismo si hablo de un criterio de mantenimiento de capital físico o si hablo de un criterio de mantenimiento de capital financiero. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el monto del capital, pero no en el monto del patrimonio neto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Podés explicarlo, profe? Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Recordemos que el patrimonio neto está compuesto de capital más menos resultados, ¿no es cierto? A su vez, el patrimonio neto surge de la resta de activo menos pasivo. La pregunta me dice si varía el monto del patrimonio neto según utilice un criterio de mantenimiento de capital físico o financiero. Y la respuesta es que lo que varía es el monto del capital y por lo tanto los resultados de utilizar un criterio de mantenimiento de capital físico o financiero. No varía el patrimonio neto. El patrimonio neto surge por diferencia entre el total de activos y el total de pasivos. Eso permanece igual. El monto del patrimonio neto, la cantidad de patrimonio neto es la misma. Lo que cambia es la composición del patrimonio neto, no el importe. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Tienen que pensar que las preguntas con las cuales ustedes se van a enfrentar el día 17 son preguntas donde tengo que razonar. Y si no razono, y me estudié todo así, digamos, no sé si de memoria, pero digamos todo mezclado, sin razonar, sin pensar, no voy a poder responder las preguntas. Por ejemplo, si yo les digo, el resultado del ejercicio se obtiene por la diferencia directa de los patrimonios cierre e inicio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que eso es verdadero o falso? Repito la afirmación. El resultado de un ejercicio se obtiene por diferencia directa entre el patrimonio neto final y el patrimonio neto inicial. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? No estás teniendo aportes. aportes o retiros. Perfecto. Entonces, si le dicen diferencia directa, no,
porque tengo que analizar si hubo aportes o retiros, o sea, si hubo operaciones con los propietarios, esa afirmación ya no es correcta, ¿sí? La diferencia, la determinación del resultado por diferencia de patrimonios es verdadera en tanto y en cuanto no existan operaciones con los propietarios, ¿sí? Si existen operaciones con los propietarios, la diferencia de patrimonios no es igual al resultado. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Así son las preguntas que les van a hacer el día del parcial. Por lo tanto, tengo que pensar un poquitito. Si no razoné cada una de las unidades o cada uno de los temas, no voy a poder completar las preguntas de manera correcta. Bien, en la práctica van atrasados, ¿no es cierto? Todavía, ¿por dónde van? ¿Ya empezaron inflación? No. Nosotros no terminamos el 2 todavía. El 2 es modelos. Sí. Nosotros terminamos el trabajo práctico 3. Nosotros empezamos el 4 ya. ¿El 4 es inflación? Creo que sí, ya te digo. No, creo que el 6 es inflación. No, creo que el 5 o 6 es inflación. Bueno. No, porque yo tengo la duda, mi duda es si entra inflación o no entra inflación en el parcial. Esa es mi duda. Nuestra profesora de práctica dijo que estaba hasta el 5 o 6, o sea, hasta inflación seguro, dijo. Y es el 6, inflación. O sea que les dijo que no, sí. No, a nosotros nos dijo que no. Entonces la duda la tienen ustedes igual que yo. Bueno. Nosotros el profe nos dijo que entraba hasta el TP5, el Muñoz. Pero yo no sé qué es el TP5. Ahí te digo, profe. Dale. Apropiación de ingresos. Ingresos. Bueno. Es muy importante eso. Ustedes, no sé, deben tener clases, esta semana van a tener clases prácticas. Háganle hincapié, porque es muy importante para ustedes saber hasta qué tema entra. Porque una cosa es que el parcial abarque modelos y apropiación de resultados. Si ese es el parcial, no puedo fallar en modelo ni en apropiación de resultados. O sea, esos dos temas son dos temas. El parcial va a rondar alrededor de eso. Lo tengo que conocer perfecto. Perfecto. Tengo que estudiarme todos los modelos, como los prácticos de modelos, los prácticos de apropiación. Ahora, si va a entrar también inflación, bueno, ya se me va abriendo más el panorama, ¿sí? Así que eso traten de asegurárselo. Bueno, propongo empezar con la clase de hoy y les digo que si tienen dudas, consultas acerca de cualquiera de los temas que van a incluirse en el parcial del día 17, la clase que viene, que es el día 13 de abril, la dejamos específicamente como clase de repaso y o consulta. ¿Les parece? Voy a ver si puedo, en realidad creo que no. Déjenme ver. Yo no sé, hoy no voy a poder con esta compu compartir pantalla porque no puedo ver mis archivos. Así que voy a tratar a través del celular. Si no, profe, nosotros podemos compartir pantalla. Ah, bueno, Ignacio, ¿vos estás por ahí? Sí, profe. Escuchame, vos que sos coanfitrión, casi profesor, eso te va a dar unos puntitos más en el parcial. No. ¿Podés compartir la pantalla con la unidad 5? Sí, dame un cachito que la descargo, que no la tengo descargada y Tengo el problema de que en esta máquina no me funciona el Office. Profe. Sí. Mientras tanto, ¿puedo hacer una pregunta del test? ¿Cómo no?
Del punto 2. Sí. Que al final la respuesta correcta era que se realizaba ajuste contraria, ¿no? Sí. Si en vez de fecha 20 de abril, el conocimiento del error, hubiera sido 20 de marzo, o sea, antes de la emisión de los estados contables, la Hubiera respuesta hubiera hecho el registro que omití hacer con fecha 31 de diciembre, Ajá. 2019. ¿Sería la nota de los estados contables? No, registro directamente. Porque se refiere a yo me olvidé de hacer un registro que corresponde al ejercicio 2019, ¿sí? Ya lo tendría que haber hecho en el ejercicio 2019 y no lo hice. Lo que pasa es que recién me di cuenta en el 2020, pero el registro es del 2019. Si todavía estoy en el lapso de hechos posteriores al cierre, hago el registro directamente. o sea, hubiera sido la C, con los resultados del 2019. Exactamente. Pero si estoy en el lapso de hechos posteriores. Claro. Bien. Listo, gracias. No, de nada. Ya estoy para compartir, profe. Adelante. Buenísimo. Bueno, no importa, en la clase de hoy en vez de ver el Power lo vemos en PDF, pero es exactamente lo mismo. El capítulo 5 es un capítulo introductorio donde lo que vamos a hablar es de la información contable, o sea, de toda la información que nosotros les vamos a dar a nuestros usuarios, y la inflación. O dicho de otro modo, ¿qué pasa si hay inflación? Si está el PDF, ¿cómo donde aparece todo? Se ve más grande. No sé qué dice que se ve más grande. ¿Se ve muy chico ahí? Ponga abrir con PowerPoint. No sé, ¿se puede? Claro, porque hay un PDF que pasaron de todos los capítulos de teoría en los que se ve más grande, digamos, el PowerPoint. No sé, chicos, lo que Igual quieran. en ese mismo le puede hacer un poco de zoom. Lo que quieran. Lo importante, bueno, en este caso es que él nos está dando una mano porque Bien. yo no puedo compartirlo. Decía que acá estamos relacionando, déjame ahí, la información contable con un tema específico de inflación. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el sistema contable es un sistema que se va a caracterizar por brindar información para poder tomar decisiones a los usuarios, bueno, quiero ver qué pasa con la información contable cuando hay un contexto de inflación. Entonces, lo primero que hacemos es definir qué es la inflación. Y me dice que la inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios que produce una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. O sea, ahí tenemos una especie de definición de la inflación. Ahora, fíjense lo que resalta la diapositiva en los siguientes párrafos. Ese aumento del nivel general de precios tiene que ser continuo. No es que un día aumentó un precio, se disparó un precio y digo que hay inflación. No, tiene que ser un aumento que se sostenga en el tiempo, que sea continuo en el tiempo, y entonces ahí sí, no es una disparada de los precios, sino un aumento sostenido. Pero además de sostenido, tiene que ser generalizado. O sea, no es que aumentó el precio de esta lapicera y yo digo, entonces hay inflación. No, para ver si el contexto es inflacionario, yo tengo que ver qué pasa con una canasta básica de productos que incluye no solo los productos alimenticios, incluye el costo de transporte, el costo de construcción, el costo de servicios, incluye una variedad de ítems y entonces tomo lo que se dice esos
esa canasta de referencia, que no es solo alimenticia, vuelvo a repetir, y mido la evolución de todos esos ítems en forma promedio y general. Repito, no es inflación si lo que ocurre es la disparada de un precio de la yerba, porque puede ser que se dispare el precio de la yerba porque por una cuestión de oferta y demanda, en ese momento no se cosecha, hay menos cantidad de producto, etcétera, etcétera, y por lo tanto el precio de la yerba aumenta. Para que haya inflación, el aumento tiene que ser sostenido, continuo y generalizado en el nivel general de precios. En promedio, todos esos precios de la canasta que tomo tienen que aumentar. Por supuesto, si aumentan los precios, se produce una pérdida del poder adquisitivo. A ver, pensemos. Pensemos si nos retrotraemos a el año 2019, antes de la pandemia, ¿no? Cuando no sabíamos que iba a pasar todo esto. Yo tenía un billete de 1.000 pesos en el bolsillo, de un pantalón, que nunca más usé. Y ahora en el 2021 me voy a poner ese pantalón y me encuentro con esos 1.000 pesos. Les pregunto, ¿a ustedes les parece que yo en el 2019 podía comprar la misma cantidad de productos o de bienes con ese billete de 1.000 pesos que lo que puedo comprar ahora en el 2021? No. No, No. obviamente No. Perfecto, eso lo vemos clarísimo. ¿Por qué? Porque como hay inflación, hay pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y probablemente con ese billete de 1.000 pesos, más que probablemente, seguramente con ese billete de 1.000 pesos, en el 2021 voy a poder comprar muchos menos productos de los que podía comprar en el 2019 cuando ese billete me quedó ahí guardado. Entonces, aumento sostenido y generalizado, y ese aumento sostenido y generalizado del nivel de precios provoca pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sí, adelante. Profe, es por eso que el ahorro en pesos no sirve. Es por eso, perdón, que no te escuché. Que el ahorro en pesos no sirve. El ahorro en pesos en un periodo inflacionario nos provoca una pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Por eso la gente que tiene capacidad de ahorro busca alternativas, ¿no es cierto? Una moneda más estable como el dólar, o la realización de un plazo fijo, u otras alternativas más sofisticadas que se llaman distintos instrumentos financieros para cubrirnos de la pérdida de poder adquisitivo que la inflación provoca. Avísame, profe, cuando quieras que cambie de filmera. Continúa, por favor. Gracias. Bueno, acá hay un ejemplito. Vamos a suponer, compré mercadería en febrero del 2019. Cerró el ejercicio en diciembre del 2019. Vamos a suponer que la inflación del periodo febrero-diciembre fue del 50%. Una inflación del 50% corresponde a un coeficiente inflacionario de 1,5, ¿no es cierto? Yo tengo que multiplicar por 1,5 veces para que llegue, o sea, una cosa es hablar de porcentajes de inflación y otra cosa es hablar de coeficiente. Entonces, si el porcentaje de inflación es el 50%, pero el coeficiente que tengo que usar para reexpresar en este caso es 1,5. Una vez, o sea, lo pongo por 100, pero sería el 0,5%, ¿no es cierto? El 0,5, que sería el 50%, por 100, 1,5. Entonces, si yo esas mercaderías, el costo histórico que tuvieron fueron 100 pesos, si las tengo que reexpresar por inflación, tomo los 100 pesos que yo pagué por esas mercaderías y le aplico el coeficiente de reexpresión o coeficiente inflacionario, que en este caso fue 1,5.
Quiere decir que el costo reexpresado de las mercaderías es 150. La diferencia entre 100 y 150 es lo que conocemos contablemente con el nombre de RECPAM, resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, 50 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo de comprar 100 pesos de mercaderías en febrero es el mismo que en diciembre tengo que hacer para comprar 150. ¿Se entiende? Para comprar 150 pesos de mercaderías en diciembre me cuesta el mismo esfuerzo que me hubiera costado comprar 100 pesos de mercaderías en febrero. ¿Sí? Ahora, ¿esto quiere decir que perdí 50 pesos por inflación? No quiere decir eso. Ojo, eso después lo vamos a ver. RECPAM 50 porque lo saco simplemente por la diferencia entre el costo histórico y el costo reexpresado. Y en ese caso haría un ajuste que sería mercaderías 50 contra RECPAM 50. Igual no quiere decir que gane o pierda por la inflación, eso se ve de otra manera, no quiero que se confundan. Lo que quiero decir con esto es que yo en febrero del 2019 con 100 pesos podía comprar determinada cantidad de productos, en este caso mercaderías, y necesito un esfuerzo mayor en diciembre para poder adquirir esa misma cantidad de mercaderías, ¿sí? Después vamos a ver si gano o pierdo por inflación. ¿Eso se entendió ese ejemplo? Sí. Bueno, Sí, seguí profe. entonces. Esto es un tema importante que muchas veces se toma en los finales, sobre todo si ustedes eligen el tema de inflación, que es, ¿qué pasa si hay un contexto de inflación y yo no la tengo en cuenta y uso una moneda heterogénea o nominal? O dicho de otra manera, hay inflación y la información contable no se ajusta por inflación. O dicho de otra manera, hay inflación y yo la ignoro. ¿Qué pasa con la información contable si hay inflación y yo no la tengo en cuenta? Bueno, en principio yo puedo decir que se provoca una distorsión, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo en cuenta la inflación, pero la inflación existe, bueno, voy a tener una distorsión. ¿Cuáles son esas distorsiones? Y bueno, se afecta, dice ahí, la acumulación de datos referidos a elementos de activo y pasivo que tienen distintas fechas de origen. Claro, yo estoy sumando mercaderías que compré en febrero, con mercaderías que compré en junio, con mercaderías que compré en diciembre, las sumo todas y digo, tengo de mercaderías 1.200 pesos. Y esos 1.200 pesos son pesos de diciembre. Y no, tengo pesos de enero cuando compré las primeras, tengo pesos de diciembre, tengo pesos de junio, tengo pesos de distintos momentos. Y esos pesos de distintos momentos son pesos que tienen distinto poder adquisitivo. Y yo, sin embargo, los estoy sumando todos y los muestro en diciembre como si todos fueran lo mismo. Como si todos esos pesos representaran el mismo poder adquisitivo y eso no es verdad. Entonces, afecto la acumulación de saldos. Lo que estoy mostrando en diciembre no es comparable los pesos de enero con los pesos de marzo, con los pesos de junio. No es comparable y sin embargo los estoy sumando todos como si fuesen del mismo poder adquisitivo. Además, afecto la cuantía de los resultados al contener ingresos, costos, gastos, que también corresponden a distintos momentos y por supuesto que también corresponden
a poder adquisitivo diferente. O sea, sumo ventas que hice en enero con ventas que hice en junio, con ventas que hice en diciembre. Y las muestro todas en diciembre, ventas, tanto. Y bueno, pero ahí estoy acumulando pesos de distinto poder adquisitivo, no es lo mismo. ¿Cuáles tomo? ¿Las ventas de diciembre? Sí, vendí en diciembre 10.000 pesos, pero estoy poniendo que vendí en enero 1.000 y estoy sumando 11.000 de ventas, lo muestro en diciembre. Y que eso no me dice nada, porque en diciembre vendí por 10.000, pero en enero esos 1.000 pesos de enero, ¿qué poder adquisitivo tienen? No los puedo sumar. Y además, si no tengo en cuenta la inflación y hay inflación, me quedan sin cuantificar los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. O los RECPAM, o los REI, esos no los veo en ningún lado. Si gané o perdí por inflación, no me aparece. ¿Sí? Dale. Por supuesto que si yo tengo todos activos, vamos a suponer que el ejercicio empezó en noviembre y terminó en diciembre, ¿no es cierto? Porque la fecha, esta empresa arrancó en noviembre. Entonces, si es solo un mes, la distorsión va a ser más chica. Pero si el ejercicio es anual y yo estoy sumando pesos de enero con pesos de diciembre, con pesos de junio, con pesos de agosto, ahí la distorsión es mayor. Y cuanto más me alejo del cierre de ejercicio, más se distorsionan las cifras, ¿sí? Y por supuesto, cuanto mayor es la tasa de inflación, también más se distorsiona la cifra, porque si yo tengo una inflación del 4%, bueno, pero si tengo una inflación del 40% en el año, bueno, van a estar más distorsionadas las cifras contables si no tengo en cuenta la inflación. La incidencia de la inflación depende de la existencia, nivel y composición de los activos y pasivos monetarios, que son los que generan ganancias y pérdidas por inflación. Bueno, acá ya nos empezamos. ¿Me ponés la de abajo que quiero ver una cosa? No, subí, está bien. Acá ya nos empezamos a meter un poquitito más en el tema inflacionario. Fíjense lo que dice el último párrafo. La incidencia de la inflación, o sea, cuánto incide que haya un contexto inflacionario, cuánto afecta que haya un contexto inflacionario en mis estados contables, va a depender de cómo estén compuestos, dice, cuál sea la cantidad y cómo se compongan, los activos y pasivos monetarios que tiene la empresa. Ah, y esto es la primera vez que lo veo. ¿Qué quiere decir activo y pasivo monetario? Para hablar de inflación, en general, nosotros dividimos las partidas, digamos, activos, pasivos, patrimonio neto, las dividimos en monetarias y no monetarias. Y decimos que aquellas partidas que llamamos monetarias, que pueden ser activos o pueden ser pasivos, son las que están expresadas en pesos, ¿sí? Que tienen un valor nominal en pesos y no pueden afectarse. ¿Qué quiero decir? No lo puedo cambiar ese valor. Por ejemplo, un billete de 100 pesos. Lo que tengo en caja. Yo no le puedo cambiar el valor. Cuento y digo, tengo 10.000 pesos. O tengo un documento a cobrarle a un cliente por 10.000 pesos. No, ya está. Ese es el valor nominal que tiene. No lo puedo modificar. Esas partidas que están expresadas en pesos a un valor nominal reciben el nombre de partidas monetarias. Versus otro tipo de partidas que pueden modificar su valor por la inflación.
¿sí? No están expresadas a un valor nominal, lo pueden ir modificando el valor, como por ejemplo las mercaderías. Las mercaderías que compré en enero tenían un valor de costo de 1.000, pero las mercaderías que compré en junio tienen un valor de costo de 1.200. ¿Por qué? Y porque hubo inflación. En cambio, el billete de 100 pesos que yo tengo en enero va a ser el mismo billete de 100 pesos que tenga en junio. No cambia de valor. Entonces, las partidas que están expresadas a su valor nominal las llamamos partidas monetarias, versus las partidas que pueden modificar su valor si existe inflación, que las llamamos partidas no monetarias. La inflación se genera sobre la tenencia, o sea, los efectos de la inflación se generan sobre la tenencia de activos y pasivos monetarios. ¿Por qué? Y porque si yo tengo activos monetarios, como decíamos hoy, el billete de 1.000 pesos, en un momento donde hay inflación, pierdo poder adquisitivo y por lo tanto pierdo si hay inflación. En cambio, si lo que yo tengo son deudas a pagar en pesos en un momento donde hay inflación, tengo pasivos monetarios y bueno, tengo que hacer menos esfuerzo para cancelar esas deudas porque estaban en pesos, entonces quiere decir que por la tenencia de pasivos monetarios yo gano si hay inflación. En definitiva, el RECPAM, o sea, los resultados por inflación, surgen por la tenencia de activos y pasivos monetarios. Obviamente, si tengo activos monetarios en un momento donde hay inflación, pierdo. En cambio, si tengo pasivos monetarios en un momento donde hay inflación, gano. Si yo me puedo endeudar en pesos, me conviene. En cambio, si yo tengo sumas de dinero a cobrarle a mis clientes en pesos, me perjudico. ¿Se entiende eso? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. ¿No entendés lo de los pasivos? Bueno, suponete que vos le debés a un proveedor, compraste mercaderías en marzo y te salieron 10.000 pesos. Pero no se las pagaste en marzo, no se las pagaste. Las quedaste debiendo. Vamos a suponer hipotéticamente que llegó diciembre y todavía le debés esas mercaderías. ¿Vos crees que el esfuerzo de pagarle, si hay inflación, las mercaderías en marzo a tu proveedor que no se las pagaste, es el mismo esfuerzo que tenés que hacer para cancelar esos 10.000 pesos en diciembre? Seguramente no. Seguramente en diciembre te va a resultar más fácil pagar los 10.000 pesos que lo que te hubiera resultado pagar los 10.000 pesos en marzo. Por lo tanto, si vos lo que tenés son pasivos, cuentas a pagar en pesos en un momento donde hay inflación, cada vez te va a resultar más o menos esfuerzo cancelar esa deuda. Por lo tanto, si lo que vos tenés son pasivos monetarios en un periodo de inflación, vos ganás. Ganás porque vas a tener que hacer menos esfuerzo o menos poder adquisitivo vas a necesitar para cancelar esas deudas. ¿Sí? ¿O no? ¿Lo entendiste ahora? Bien. Bajamos. Ahora, si yo no hago los... ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Y por el lado del activo, ¿cómo sería? Y por el lado del activo pierdo si tengo activos monetarios. ¿Por qué?
porque como les dije hoy, si yo me quedo con un billete de 1.000 pesos que me dieron en febrero dentro de caja, cuando llego a diciembre con ese mismo billete de 100 pesos, obviamente eso perdió poder adquisitivo. Lo que podía comprar en febrero es mucho mayor que lo que puedo comprar con ese billete en diciembre. Por lo tanto, perdí poder adquisitivo, perdí por la inflación, por la tenencia de activos monetarios. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bien. Entonces, los que generan ganancias o pérdidas por inflación son los activos y pasivos monetarios, los que están expresados en pesos, en moneda nacional y no los puedo cambiar. En moneda nominal, perdón, y no los puedo cambiar. Entonces, esas partidas, activos y pasivos monetarios, son los que generan ganancias o pérdidas por inflación. Activos monetarios, pérdidas por inflación. Pasivos monetarios, ganancias por inflación. De todos modos, a esto vamos a volver. Lo vamos a seguir viendo. Hay más efectos que se producen por omitir la realización de un ajuste por inflación, o sea, seguir en mi moneda nominal sin reexpresar en un contexto donde hay inflación. Hay más efectos. Por ejemplo, dice, afecta el cálculo de la rentabilidad al comparar el resultado obtenido por operaciones del periodo con un capital aportado en años anteriores. A ver. Ignacio, voy a compartir pantalla con la pizarra, va a discontinuar esto, después volvés a compartirlo. Perfecto. Yo sé que el patrimonio neto es igual al capital más menos resultado, ¿cierto? Supongan que yo digo que el resultado del ejercicio, teniendo en cuenta esto, este resultado es de 1.000 pesos. ¿Cuándo? Al cierre del ejercicio, determino el resultado y digo que es 1.000 pesos. ¿Y cómo lo determiné este resultado de 1.000 pesos? Y por el cuadro de resultados, venta menos costo menos gastos, me dio 1.000. Y entonces cuando yo inicié este ejercicio tenía un capital de 10.000 pesos más el resultado que me dio del cuadro de resultados, 1.000. Patrimonio neto, 11.000. Bien. Estos 1.000 pesos, yo estoy considerando los resultados porque estoy fijando mi capital en 10.000 pesos. Estos pesos del capital, ¿de qué momento son? Y capaz que son de cuando se creó la empresa, supongamos hace 2 años. Y estos pesos... Y no, estos son pesos de este año, del ejercicio. Y estoy segura yo que puedo comparar estos 10.000 pesos, que son pesos de hace 2 años, los puedo sumar a estos pesos, que son pesos de este año, y decir, entonces, a cuánto ascienden los resultados, la rentabilidad y el patrimonio neto de esta empresa. No. Porque yo puedo determinar que este patrimonio neto de la empresa es de 11.000 pesos y puedo decir, bien, determiné que el patrimonio neto es de 11.000 pesos y determiné que, bueno, el capital era de 10.000. Entonces estos 1.000 que son los resultados, los voy a distribuir.
Y bueno, pero como yo tengo este capital totalmente desactualizado, no sé cuál es el poder adquisitivo que ahora tienen estos 10.000 pesos, entonces esta cifra de capital está desactualizada, está puesta en otro momento, y digo, mis resultados son 1.000, los voy a distribuir. Bueno, pero si yo reexpresara, me encontraría, o sea, si yo sí tuviese en cuenta la inflación, me encontraría con que el capital es de 15.000 a pesos de este momento. Y por lo tanto, lo que tengo son 4.000 pesos de resultado negativo del ejercicio. Yo creí que había ganado 1.000 pesos porque consideraba un capital de 10.000, pero resulta que el capital llevado a pesos de hoy es de 15.000, entonces mis resultados son negativos de 4.000 pesos para mantener los 11.000 pesos de patrimonio neto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo no reexpreso, no ajusto, no tengo en cuenta el poder adquisitivo que se va deteriorando respecto del capital y no lo ajusto, por supuesto voy a tener mal expuestos los resultados por diferencia y por lo tanto puedo hasta llegar a, por supuesto calculo mal la rentabilidad de la empresa, que es lo que decía la diapositiva, pero hasta puedo llegar a distribuir resultados que no son reales porque a lo mejor tenía resultados negativos. ¿Sí? Distorsiones que se provocan como consecuencia de no ajustar. Volvemos a... espera que dejo de compartir. A ver si ahora podés seguir. Buenísimo. Esta creo. Ven que dice, afecta el cálculo de la rentabilidad, o sea, comparar un resultado con otro. Al comparar el resultado obtenido en las operaciones de un periodo, ¿cuánto obtuve de resultado? Pero lo estoy comparando con el capital que fue aportado años anteriores y por lo tanto está expresado en moneda de otro momento. También afecta el cálculo de las amortizaciones que haya inflación, porque si yo tengo que calcular las amortizaciones y las calculo sobre el valor de origen, ese valor de origen lo tendría que reexpresar y llevarlo a un valor de origen reexpresado para calcular la amortización. Porque si no, la amortización no me va a servir como una manera de mantener el valor a los efectos de que yo en el futuro quiera reponer ese bien de uso. No va a tener ese efecto, porque estoy amortizando una cifra que es mucho menor seguramente en un periodo inflacionario que la que tendría que estar amortizando, porque estoy partiendo de un costo de origen, de un valor de origen muy menor a lo que sería el valor de origen reexpresado. Y también eso afecta, si yo omito hacer los ajustes a los estados contables, eso afecta a la distribución de utilidades, porque, como decíamos recién, si yo no ajusto el capital, me creo que todo lo que tengo además son resultados, pero si yo ajustara el capital, los resultados serían más chicos. Entonces, no ajusto el capital, me creo que todo esto es resultado y empiezo a distribuir esos resultados. Y en realidad lo que estoy distribuyendo es capital, no son resultados. Entonces, ahí tengo otra distorsión muy importante que se me produce por no ajustar. Además de que son incomparables los estados contables, no puedo hacer comparaciones. A ver, ¿me va mejor o peor que el año pasado? Y qué sé yo. Estoy tomando este año, si no lo ajusto por inflación, estoy tomando las ventas y digo, este año vendí 100.000 pesos y el año pasado vendí 10.000. Y capaz que es lo mismo, vender 100.000 pesos este año que 10.000 el año pasado. Pero no me puedo dar cuenta si no ajusto por inflación. Y no puedo estar comparando 100.000 de este año con 10.000 del año pasado.
entonces se convierte en incomparables los datos de estados contables de ejercicios anteriores. Y bueno, y una vez más, dice la diapositiva que no es posible computar, si no hago ajustes por inflación, no es posible computar los resultados por desvalorización de partidas monetarias. En realidad, por desvalorización, debería decir de activos y pasivos monetarios, ¿no? Por eso dice partidas. O dicho de otra manera, no es posible computar, si no ajusto, los resultados por exposición a la inflación o por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Ni los positivos ni los negativos. No los veo esos resultados. Siempre que yo esté viendo un estado contable y aparezcan en el cuadro de resultados RECPAN, es porque está ajustado por inflación. Si no ajusto por inflación, esos resultados directamente no aparecen. Sí. Seguimos. Distorsiona entonces la información contable la existencia de inflación y no tenerla en cuenta. Distorsiona los estados contables hasta convertirlos en algo inútil. ¿A quién le puede servir mirar un estado contable de un ejercicio en este momento con la cantidad o el porcentaje tan alto de inflación que nosotros tenemos y no considerar esa inflación? Entonces, por ejemplo, comparar un estado contable del 2020 con uno del 2019. Es incomparable. Y la información del 2020, si no la ajusto por inflación, carece de sentido. Voy a tomar decisiones pensando una cosa cuando en realidad la realidad indica otra muy diferente. Bueno, y como dijimos hoy, se pueden llegar a determinar ganancias irreales por distorsiones en la expresión del capital. O sea, si el capital lo tengo muy chiquitito porque no lo tengo ajustado, digo, ay, mira todo lo que gané. Pero en cuanto ajusto el capital, los resultados se me achican. Entonces, si no ajusto el capital, por ahí me pienso que todo esto es resultados y los distribuyo. Y en realidad estoy distribuyendo capital. Bueno, genera gran inequidad en la distribución de la carga tributaria, obviamente, porque voy a tributar, o sea, voy a pagar impuestos por la ganancia que yo digo que tengo, pero en realidad esa no es la ganancia real. Tendré que ajustar por inflación para determinar cuál es la ganancia real del ejercicio. Y si se distribuyen ganancias, esto lo dice otra vez, sin hacer el ajuste al capital, puede ocurrir que se distribuya parte del patrimonio, que es lo que dijimos recién, ¿no es cierto? Estaría distribuyendo capital y no estaría distribuyendo resultados. Con lo cual, como pudimos apreciar a lo largo de todo de todas estas diapositivas hasta acá, las distorsiones que se producen en la información contable, consecuencia de no reexpresar, no ajustar, no tener en cuenta la inflación en un momento donde existe inflación importante, lleva o trae aparejado todo esto que vimos y distorsiona tanto la información contable que es una información que pierde valor. No tiene ninguna importancia a la hora de tomar decisiones, mirar en un contexto inflacionario información contable que no tiene en cuenta la inflación. Sí, ¿hay más diapositivas? Sí, supongo que sí, ¿no? Termina acá, tengo entendido. ¿Termina ahí? Bien. Sí. Quiere decir que les voy a pedir más ayuda hoy a cualquiera de ustedes. Deja de compartir entonces, Ignacio, gracias. Les voy a pedir a cualquiera de ustedes si pueden leer la unidad 5 del programa. No puedo hacer nada hoy, así que los hago trabajar a ustedes. Yo la tengo acá, mano, profe. Dale, por favor, ¿me lees la unidad 5?
Despacio. Dice unidad 5, la información contable, la inflación. Bien. Punto 1, conceptualización de la inflación. Eso está. Punto 2, análisis y características del proceso inflacionario. Con eso se refiere a que tiene que ser sostenido, generalizado, ¿sí? Punto 3, efectos sobre la información contable. Sí, que eso es lo que vimos. Y el punto 4, de las consecuencias y distorsiones generadas por el uso de la unidad de medida tradicional. Bien. Unidad de medida tradicional se refiere a la unidad de medida que no contempla el ajuste por inflación. O sea, la unidad de medida nominal o la unidad de medida heterogénea. Y toda la catarata de distorsiones y de problemas que causa no tener en cuenta la inflación. Todavía no nos metimos en la unidad donde, porque acá ¿qué pasó? Esto sucede lo siguiente en la Argentina. Ahora tenemos inflación de nuevo y ustedes entienden perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de inflación. Pero hubo periodos donde la inflación fue muy baja o no hubo, como en todo el periodo donde tuvimos convertibilidad, el 1 a 1 famoso, ahí no hubo inflación, entonces se discontinuó el ajuste por inflación y luego se volvió al ajuste por inflación. Pero el problema grande de la inflación empieza a surgir en Argentina a partir de la década del 70 y se agrava completamente en los 80. En la década del 70 no se sabía muy bien cómo hacer con la información contable porque había cifras distorsionadas, pero no se había inventado, por decirlo de alguna manera, lo que se conoce con el nombre de ajuste integral. O sea, no había una solución, teníamos el problema que estamos planteando ahora, se distorsionaba toda la información contable, pero no había solución. Entonces, lo que se hacía es lo que se va a plantear en la unidad 6, que son soluciones parciales. No solucionaban todo el problema, solucionaban algo, algunas cositas, después las vamos a ver. Hasta que recién en la década del 80 se llega a la solución integral del problema, que es lo que se conoce con el nombre de ajuste integral por inflación, que es lo que después van a aprender a hacer. Pero, digamos, hay un recorrido a nivel país para llegar a ese ajuste integral, que actualmente, como les explicaba en las primeras clases que vimos modelos, actualmente en nuestro país, si yo voy a presentar un estado contable, lo tengo que presentar en moneda homogénea, como corresponde, porque si no la información contable estaría distorsionada. ¿Y por qué lo tengo que presentar en moneda homogénea? Y porque el contexto actual es inflacionario. ¿Siempre se presentó en la Argentina el ajuste por inflación? No. Por empezar, antes de los 80 no había ajuste por inflación, entonces teníamos soluciones parciales. Una vez que hubo soluciones integrales, como la del ajuste integral, se empezó a presentar el ajuste integral hasta que se descontinuó su uso en el 91, 92, por ahí, con el tema de la convertibilidad. Y luego, cuando salimos de la convertibilidad, estuvimos unos cuantos años sin aplicar ajuste por inflación porque tenía que llegarse a un número de inflación que justifique la realización del ajuste. ¿Sí? ¿Se entiende el contexto en el que estamos? Y la necesidad de brindar información que sea útil para la toma de decisiones, y para que sea útil para la toma de decisiones tiene que ser una información homogénea que contemple los cambios y las distorsiones que pueden generar la inflación. Ya vimos que cuanto más tasa de inflación o cuanto más viejos, por decirlo de alguna manera, son los activos y pasivos, más va a ser la distorsión por inflación. Pero bueno, todo eso tiene una solución que es la que conocemos con el nombre de ajuste integral, ajuste que vamos a ver en próximas clases.
bastante más lejos de lo que ustedes creen, porque en la próxima clase, no quiere decir con esto que ahora vamos a cortar, pero les digo, en la próxima clase, que es el 13, vamos a hacer una clase de repaso exclusivamente, repaso, dudas y consultas, así que traigan las dudas y consultas que les surjan. Después tienen el parcial el día 17 y recién retomaríamos el 20 de abril. Es probable que en la del 20 de abril veamos soluciones parciales y el 27 de abril empecemos a ver recién la solución integral o el ajuste integral, entre el 20 o el 27 de abril. ¿Sí? Inflación. Me preguntan qué libro. Inflación es un tema especial, específico, que lo van a poder ver si lo quieren leer de un libro en particular para poder, en contabilidad pasado, presente y futuro está, pero si quieren profundizar, el libro de García Matera que figura en el programa es el libro más, o que mejor tiene tratado el tema inflación. No, la hora del parcial no la sé. Valentina, ¿estás levantando la mano? Sí, profe, quería preguntarte si en el parcial al final entra hasta esta unidad, hasta las 5. Es que me encantaría saberlo, yo no lo sé, no lo sé. Eso, cuando tengan la próxima clase práctica, pregunten hasta qué unidad entra en la práctica y hasta qué unidad entra en la teoría, porque a lo mejor en la teoría pueden tener más y en la práctica menos. Por lo que veo, hay gente que está en el práctico 2, otra en el 3, otra en el 4, están medio dispares, así que no sé, no creo que lleguen hasta inflación. La verdad que no creo que lleguen, pero pregunten, averígüenlo porque yo no lo sé. Bueno, a ver, para inflación alcanzará con lo que se ve en el capítulo de modelos de Padlet. Bueno, ahí en ese capítulo se ven algunos ajustes que son pocos. Yo creo que si lo vas a estudiar esto para el parcial, entre lo que tienen en el libro de Padlet, más lo que tienen de las clases teóricas, tanto en el AU24 como en las diapositivas, más los trabajos prácticos, para el parcial va a estar bien. Distinto es el caso cuando rindan el final de la materia. Cuando rindan el final de la materia deberían profundizar más en un tema tan central como es inflación. Recuerden que el título de la asignatura es ajuste y evaluación, ¿sí? Así que hay una parte entera dedicada al ajuste por inflación. Para el final, me parece que amerita que lo lean de García Matera. Para el parcial, yo creo que, no sé si entrará en este o en el próximo, en el que entre, yo creo que va a estar bien, aunque no lo lean de García Matera, siempre y cuando lo entiendan, ¿no? Porque a lo mejor les resulta bueno leer de un texto porque lo entienden. Profe, Sí. ¿lo tiene digitalizado ese? No, vos sabés que no. No lo tengo digitalizado. Lo que habría que averiguar es si lo tiene el centro de estudiantes. Ahí averigüen si lo tiene el centro de estudiantes, porque si lo tiene el centro de estudiantes lo pueden acceder, ¿sí? Yo no lo tengo ni digitalizado ni acá en mi casa, no lo tengo ese libro. Pero es un libro muy interesante para leer sobre inflación, sobre todo, insisto, a la hora de rendir el examen final de la materia, ¿no? Tal vez no es tan urgente en este momento. Profe, sí. ¿y el de Matera sirve para inflación? Ese que estoy hablando. Ah, bien. Sí, ese es el mejor libro que hay para leer de inflación. ¿Vos tenés acceso a ese libro? Yo lo imprimí. Ah, bien. Sí. Entonces tendrías la posibilidad de compartirlo con tus compañeros.
Sí, a mí me habían pasado el PDF. Bien, miren chicos, entonces acá lo podemos distribuir a través del chat. Ahí lo pasaron por uno de los grupos de WhatsApp, profe, el Ah, PDF de García Matera. bien, perfecto. Perfecto, entonces, ya lo tienen. Bárbaro. ¿Alguno lo...? ¿Sí? No, eso, profe, que ya estaba. Bárbaro, genial. Entonces ya tienen todos los libros, es re importante. Ahí lo veo, sí, moneda constante. Moneda constante es el nombre que tenía la RT6 cuando sale la RT6, porque García Matera fue uno de los que intervino en la redacción. ¿Se acuerdan que yo les dije que las normas contables, llamadas también resoluciones técnicas, surgen del ejercicio de la profesión? Y luego son los consejos los que la aprueban, ¿no es cierto? Bueno, García Matera intervino en la confección de esa norma o de esa resolución técnica en su momento, cuando surge la RT6 o la resolución técnica 6, que es la que contempla el ajuste, sale con el nombre moneda constante, mismo nombre que tiene el libro de texto de García Matera, que da origen a esa resolución técnica 6. ¿Se acuerdan también de las primeras clases cuando dijimos que resoluciones técnicas, no quiere decir que las vayan a tener que estudiar, es simplemente para saber. Resoluciones técnicas que se relacionan con la materia, sería la 16, que habla de todo el marco de conceptos que define el modelo contable a utilizar, la 17, que habla de cuestiones específicas de evaluación, y la 6, que habla de cuestiones específicas de ajuste. Esas son las tres resoluciones vinculadas a la materia. Una general de conceptos, que correspondería de alguna manera a nuestras unidades 1, 2, 3 y 4, una resolución técnica específica de inflación, que corresponde a nuestra parte 2 del programa, y una resolución técnica, la 17, que habla de lo que sería la parte 3 del programa, o sea, valuación. ¿Sí? Pero, bueno, con esto que vimos en la clase de hoy, vimos el marco introductorio de la inflación. Después vamos a ver estos problemas, estas distorsiones, estas omisiones en la información contable, cómo se trataron de resolver a través de soluciones más chicas o menos integrales, que se llamaron soluciones parciales, que ya no están vigentes. Entonces ustedes dirán, ¿para qué tenemos una unidad del programa con algo que no está vigente? Para comprender cuáles eran esas, por qué estaban esas soluciones parciales, cuál era el fundamento de esas soluciones parciales y cómo de ahí se llega luego a una solución que sí resuelve el problema de manera integral, que es la que contempla la resolución técnica 6, que es el ajuste integral. Pero todo eso lo vamos a ir viendo en clases posteriores. Yo tampoco quiero incorporar tantos conceptos cuando en realidad ustedes lo que deberían hacer ahora sería afirmar mucho los conceptos de la unidad 1 de modelos. Tienen que manejar todos los modelos, pero así los tienen que manejar. Y, por supuesto, conocer el tema de apropiación de resultados, tanto de los ingresos como de los costos y los gastos, y lo que tienen de temas vinculados, como hechos posteriores al cierre, área y métodos que sirven para correlacionar ingresos con costos, como son el método de avance de obra versus la registración o la contabilización a través del método de obra terminada. Todo eso que yo dije recién es lo que tienen que saber muy bien para el parcial. Y por supuesto cerciorarse con la profesora de práctica acerca de si, o el profesor, acerca de si entra o no entra el tema de inflación en el parcial.
Respecto de la unidad, o sea, de la parte general de la materia, unidad 1, 2, 3 y 4, no lo que vimos hoy, lo anterior, las primeras 4 unidades, es importante, necesario y yo diría hasta imprescindible que se pongan a mirar las clases, a leer las diapositivas, pero a razonar todos los conceptos y todos los prácticos que se ven en esas unidades. Porque en el parcial no les van a pedir el desarrollo de todo un modelo, pero a lo mejor les dicen, bajo un modelo de valores corrientes se hizo esta registración. ¿Eso está bien, está mal? ¿O qué registración debería haberse hecho si el modelo hubiese sido? Ustedes tienen que poner eso. No tienen que hacer todo un desarrollo, pero para poder contestar de manera correcta ese tipo de preguntas, ustedes tienen que tener mucha familiaridad con el tema. Y además de familiaridad, tienen que razonarlo, porque si no lo razonan, es muy difícil que en poquito tiempo puedan responder el cuestionario. Así que yo les diría que a partir de ahora el tiempo que le puedan dedicar a la materia sea para estudiar, escuchar y rehacer, escuchar las clases teóricas y leerlas y rehacer los trabajos prácticos que vieron hasta este momento. Y lo que además les voy a pedir es que para la próxima clase que tengan conmigo, que va a ser, mejor dicho, el 13 de abril, les pido que ahí traigan las dudas y consultas. O sea, que ustedes traten en esta semana de anticiparse al parcial, leer, ver dónde tienen los problemas, a dónde se les generan a ustedes las dificultades, con qué tema, con qué pregunta, con qué cosa no estoy segura, cosa de poder tener una clase adicional, que va a ser el próximo martes, para ver esas dudas o esas consultas en especial. Me parece que tal vez podamos ocupar un pedacito de la clase para ver algo de soluciones parciales la clase que viene, pero me parece que la teoría va mucho más rápido que la práctica en estas primeras clases, y si yo les sigo dando conceptos teóricos, a ustedes se les va a mezclar todo. Me parece más importante que reafirmen las primeras 4 unidades, ¿sí? Pero eso no se logra si no se sientan a ver las clases, leer, hacer los prácticos. ¿Está? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo se entiende? Bueno. Traten de traer las dudas concretas. Me parece que no se justifica que yo avance con las soluciones parciales en la clase de hoy. Va a ser para generar más confusión. Así que vamos a terminar acá. Aprovechen este rato, si pueden, los que pueden, para rever los conceptos que vimos desde la unidad 1 a la 4. ¿Está? Las clases de teoría se hacen mucho más ágiles que lo que se hace en las primeras clases prácticas. Luego la teoría ya se equilibra con la práctica, pero las primeras clases, que son en general conceptos que estamos viendo en repaso, porque son conceptos más generales de la materia, son muy rápidos en teoría y no tan rápidos en la práctica. Así que les diría que vuelvan sobre esos conceptos, que repasen la diferencia entre los distintos modelos, qué significa el criterio de mantenimiento de capital físico, cuál es el tratamiento de los resultados por tenencia en un criterio de mantenimiento de capital físico, cuál es la diferencia con un criterio de mantenimiento de capital financiero. El capital físico solo es compatible con un modelo de evaluación a valores corrientes. ¿Por qué?
¿sí? Pregúntense cosas cuando estén estudiando. Pregúntense, ¿y esto por qué es así? Esa es fantástica esa pregunta, porque eso les hace pensar. Si no entienden por qué es así, entonces es porque no lo entendieron. Traten de razonarlo de esa manera. Y si no, pregunten en las clases. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bueno, espero que se anoten todo para la clase que viene y hoy dejamos acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y nos vemos el martes que viene. Gracias, Nos vemos, profe. profe, gracias. Chau, profe. chau. Chau.